Una de las ciudades más icónicas del mundo, Sídney, surgió de un campo de prisioneros británicos en el siglo XVIII, cuando 11 barcos desembarcaron en la costa australiana, con la intención de fundar una prisión de convictos y desheredados de la Revolución Industrial. Detrás de esta metrópoli vibrante se esconde una historia de opresión, supervivencia y uno de los etnocidios más sistemáticos de la era colonial. A finales del siglo XVIII, el Reino Unido se encontraba en una encrucijada. Las cárceles, saturadas por el endurecimiento de las leyes y el aumento de la pobreza en las ciudades industriales, no podían albergar a más prisioneros. Robar un simple trozo de pan o unas pocas monedas podía condenar a alguien a la deportación, y la independencia de las 13 colonias americanas en 1776 dejó al imperio sin un lugar donde enviar a los convictos. En este contexto, las tierras descritas por el capitán James Cook en su exploración de 1770 comenzaron a considerarse como una posible solución. Cook, quien había mapeado extensamente la costa este de Australia, habló de Botany Bay como un puerto natural ideal para el asentamiento. Sin embargo, lo que los informes ignoraron fue que esta tierra ya estaba habitada por cientos de naciones indígenas con culturas, lenguas y sistemas de vida desarrollados durante más de 65.000 años. El gobierno británico, desesperado, decidió transformar Australia en una gigantesca colonia penal. Este plan no solo resolvería el problema de las cárceles, sino que también permitiría a Gran Bretaña extender su influencia en el hemisferio sur, asegurándose de que otras potencias, como Francia, no ocuparan estas tierras. El 13 de mayo de 1787, 11 barcos partieron de Portsmouth con destino a Botany Bay. Esta primera flota transportaba a 775 convictos, entre ellos mujeres y niños, junto a oficiales, soldados y suministros básicos. Durante los largos meses de viaje, las condiciones eran brutales. Los convictos, hacinados en las bodegas, apenas tenían espacio para moverse. Las enfermedades, como el cólera y el tifus, se propagaban rápidamente, matando a decenas. A bordo, las tensiones eran constantes. Se registraron intentos de motín y numerosos castigos corporales. Una de las historias más impactantes fue la de un grupo de convictos que ocultó la muerte de un compañero para repartirse sus raciones. Este tipo de desesperación reflejaba las duras condiciones que enfrentaban tanto en los barcos como en la vida que les esperaba. El 20 de enero de 1788, la flota llegó a Botany Bay. Sin embargo, pronto quedó claro que esta tierra no cumplía con las expectativas. El suelo era infértil, el agua potable escasa y el puerto poco profundo para los barcos. Arthur Phillip, líder de la expedición, tomó la decisión de continuar hacia el norte, encontrando un lugar más adecuado en Port Jackson, donde fundarían la colonia que más tarde se llamaría Sídney. El establecimiento de la primera colonia británica en Australia fue una empresa caótica desde el principio. Aunque la flota llevaba herramientas básicas y algunos animales domésticos, los colonos descubrieron rápidamente que la realidad superaba cualquier expectativa que pudieran tener. El terreno que habían elegido en Port Jackson era irregular, y la vegetación, desconocida para ellos, dificultaba la construcción de refugios y la búsqueda de alimentos. Los colonos trajeron con ellos vacas, cerdos y ovejas, pero la mayoría murió en las primeras semanas por falta de pastos adecuados y cuidados apropiados. La fauna local, como los canguros y emús, desconcertaba a los europeos, quienes no sabían cómo cazar o utilizar estas especies. Además, las herramientas agrícolas que trajeron no eran adecuadas para el tipo de suelo que encontraron, lo que complicó aún más la tarea de establecer cultivos. Los convictos, forzados a construir caminos y edificios rudimentarios, trabajaban bajo una estricta vigilancia. Muchos de ellos estaban enfermos o debilitados tras el viaje, lo que provocó que el ritmo de trabajo fuera lento. Los guardias, en su mayoría también penados con antecedentes, no eran mucho mejores, y su brutalidad exacerbaba las tensiones dentro del asentamiento. El gobernador Arthur Phillip intentó mantener la disciplina y la estructura en estas condiciones extremas. Organizó el asentamiento dividiendo a la población en grupos según sus habilidades. Algunos eran asignados a la construcción, otros a la agricultura y un pequeño número a explorar los alrededores. Phillip también intentó establecer relaciones con los aborígenes Eora, creyendo que podrían ayudar a los colonos a adaptarse al entorno. Sin embargo, estas interacciones a menudo terminaban en violencia. Los colonos, desesperados por recursos,
Invadían tierras sagradas y destruían fuentes de alimentos tradicionales de los Eora, como las conchas de moluscos en la costa. Los aborígenes, a su vez, respondían defendiendo su territorio, a menudo atacando a los colonos que se aventuraban fuera del asentamiento. Las primeras viviendas eran cabañas de madera y barro, extremadamente frágiles frente a las tormentas y el calor extremo del verano australiano. Los convictos y sus familias compartían espacios diminutos, lo que favorecía la propagación de enfermedades. Las raciones de comida, inicialmente traídas desde Inglaterra, pronto comenzaron a escasear. Los colonos dependían de la caza de pequeñas aves y de los limitados cultivos que lograban establecer. En una anécdota registrada por el oficial Batkin Tench, un grupo de convictos escapó del asentamiento con la esperanza de encontrar otra colonia británica más al norte, creyendo erróneamente que existía una. Nunca se volvió a saber de ellos, y su destino se convirtió en una advertencia para otros. A pesar de las adversidades, la colonia comenzó a desarrollar infraestructura básica. Construyeron un muelle para recibir barcos con suministros, caminos que conectaban las áreas principales del asentamiento, y almacenes para guardar alimentos y herramientas. Estas primeras construcciones eran rudimentarias, pero marcaron el inicio de la transformación del paisaje. Philip también estableció un sistema de justicia rudimentario para mantener el orden. Los convictos que violaban las reglas eran castigados públicamente, con latigazos o incluso la pena de muerte, como forma de disuasión. Este ambiente de opresión era casi tan difícil de soportar como las condiciones físicas del asentamiento. Consciente de que la colonia no podría depender indefinidamente de envíos desde Inglaterra, Philip ordenó varias expediciones para explorar el interior en busca de tierras fértiles. Estas misiones, aunque limitadas en alcance, revelaron áreas más adecuadas para la agricultura, lo que eventualmente llevó a la expansión de la colonia. En una expedición hacia el oeste, los colonos encontraron el río Hawkesbury, que ofrecía un terreno más fértil y una fuente de agua constante. Este descubrimiento fue crucial para la supervivencia de la colonia y marcó el inicio de la expansión fuera de Port Jackson. A medida que la colonia comenzaba a estabilizarse, la llegada de nuevos convictos y colonos libres impulsó su crecimiento. Cada colono libre tenía derecho a un número de convictos como mano de obra, lo que fomentó un sistema de explotación que marcó los primeros años de la sociedad australiana. Sin embargo, este crecimiento tuvo un costo enorme para los aborígenes. Las tierras que habían sostenido a las comunidades indígenas durante milenios fueron ocupadas para la agricultura y la ganadería. Los ecosistemas locales fueron devastados, y los aborígenes, desplazados, se vieron obligados a sobrevivir en condiciones cada vez más precarias. El descubrimiento de oro en 1851 trajo una nueva ola de migrantes. Decenas de miles de personas llegaron al continente en busca de riqueza, pero la fiebre del oro exacerbó las tensiones con los pueblos indígenas. Los colonos, armados y decididos a proteger sus reclamaciones, recurrieron a la violencia para expulsar a los aborígenes de las áreas ricas en recursos. Las décadas de 1860 a 1930 fueron las más brutales para los aborígenes. Conocidas como las guerras fronterizas, este periodo estuvo marcado por masacres organizadas y represalias despiadadas contra las comunidades indígenas. La expansión hacia el norte y el oeste intensificó los conflictos, ya que los colonos ocuparon tierras consideradas sagradas por las tribus locales. Una de las masacres más conocidas fue la de Coniston, en 1928, donde decenas de aborígenes Warlpiri, Ammatiere y Kaitetie fueron asesinados en represalia por la muerte de un colono. Investigaciones recientes lideradas por la historiadora Lyndall Ryan han identificado más de 400 sitios de masacres en todo el continente. El proyecto de mapeo de masacres de Ryan ha sido fundamental para traer a la luz estas historias ocultas. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Recuerda dar un me gusta y no olvides suscribirte para apoyar este canal.